Hola, ¿qué tal? Bienvenido. A nombre de Aerospace Innovation and Certification Center y en nombre de un servidor, Erich Castrejón Rodríguez, te damos la más cordial bienvenida a este curso inicial de la familia Airbus A320. Será para mí un gusto poderte acompañar a lo largo de las siguientes sesiones, compartiendo la información de los diferentes sistemas que integran a este equipo de vuelo. Como tal, vamos a encontrar que en la familia 320, y le denominamos familia porque hay varios modelos que incorporan o que se integran a esta familia, vamos a ver que el modelo base lo tomamos como referencia a partir del 320. Y vamos a encontrar también diferentes generaciones. La generación de los clásicos, la generación Enhanced, la generación SEO, la generación EO. Dejaremos una liga para que puedas consultar y ver un video donde podrás observar desde cuándo se planeó, cómo se fabricó y cómo se fueron desarrollando las diferentes generaciones que acabamos de mencionar. Bien, para los equipos de vuelo de la familia clásica, los primeros equipos diseñados, pues tomamos como referencia el modelo base que es el 320. El fuselaje se alargó un poco y así se desarrolló el 321. Estos equipos de vuelo traían incorporados el motor Victor 2500. El motor Victor 2500 fue fabricado por una asociación entre Rolls-Royce y diferentes fabricantes para dar vida a este motor Victor 2500. La segunda generación la conocemos como generación Enhanced. En esta generación, tanto el A320 como el 321 sufrieron mejoras en diferentes sistemas y también se fueron sustituyendo diferentes elementos de algunos de esos sistemas, viendo que se podrían integrar o que otras computadoras podrán desarrollar sus funciones. Entonces, esa es la principal diferencia entre los aviones clásicos y los Enhanced. También vemos que en esta familia, en esta generación, aparecen los 319 y los 318. Los motores con los que fueron equipados esta generación son los motores Victor 2500 y el motor CFM56, fabricado por General Electric. La tercera generación, en esta generación nos encontramos mejoras más sustanciales en cuestión de aviónica. Se incorporan algunos sistemas también, como lo podemos ver en el sistema del capítulo 47. Y esta mejora, así como en el tema aerodinámico, porque vemos que ya se incluyen los sharklets en la familia Airbus, a diferencia de la familia Boeing, a estos winglets que apuntan ahora hacia arriba, los denominan sharklets. Entonces es una diferencia muy significativa que a simple vista podemos notar. Para esta generación se deja de fabricar el A318, puesto que implicaba hacer todavía más modificaciones a nivel estructural. Cuando estemos viendo cómo está compuesto el avión a nivel estructural, haremos la mención correspondiente. Estos equipos, esta generación de los aviones SEO, que significan Current Engine Option, estaban equipados con motores Victor 2500 y motores CFM56. Y técnicamente en la generación más reciente, lo que conocemos como equipos de vuelo NEO, cuyo nombre significa New Engine Option, vemos que están cambiados ahora los motores y la sustitución en generación, podemos decir que si operaba tu línea aérea un motor Victor 2500,
La siguiente generación tendría que ser el PW1100. Y si tu compañía tenía aviones equipados con CFM56, el upgrade para esta generación Neo sería el motor LEAP. Además de esta modificación de motor, técnicamente todo lo que es la parte aviónica que ya tenía instalado el equipo SEO, y a nivel estructural, hablando de los Sharklets, ya también le incorporan los equipos de vuelo Neo. Por aquí me falta mencionar este equipo de vuelo que conocemos como A321 Aircraft Cabin Flex, eso es lo que significa ACF, o podemos también denominarlo Airbus Cabin Flex. Este equipo de vuelo se incorpora en la generación Neo solamente y corresponde exclusivamente al 321. Cuando estemos hablando de la estructura, haremos más énfasis en esta condición. Tomando como base el modelo A320, el modelo tiene una longitud de 37.57 metros, técnicamente desde la punta de la nariz, desde el radomo, hasta la punta del cono de escape del APU. Del piso a la punta del estabilizador vertical, tenemos una altura de 12.14 metros, y de punta de ala izquierda a punta de ala derecha, lo que conocemos como envergadura, vamos a encontrar una distancia de 36.8 metros, considerando ya la instalación del Sharklet. Solamente la pura adecuación del Sharklet técnicamente tiene una dimensión de 1.72 metros. Si vamos a la distancia que tenemos de punta de estabilizador horizontal izquierdo a punto de estabilizador horizontal derecho, encontraremos una distancia de 12.45 metros. Técnicamente esas son las distancias con las que operará el avión. Si hablamos de las longitudes en las diferentes en los diferentes modelos, no generaciones, en los diferentes modelos, vamos a encontrar que nuestro modelo base, como decíamos, son 37.57 metros. Para fabricar el 320 se hicieron algunas adecuaciones en esta sección del fuselaje y se sumaron 8 frames a esta sección. 5 frames en la parte de esta sección trasera para dar un total de 13 frames. Y así logramos alargar el fuselaje. Del modelo 320 vamos ahora al 318. ¿Qué se hizo en el 318? En el 319 nos encontramos que en el 319 se acortaron 3 frames en esta sección y en esta sección se acortaron 4 frames. En total se extrajeron 7 frames a lo largo del fuselaje. Y de este modelo del 319 para generar el 318, de esta sección delantera se removieron 1.5 frames y de esta sección trasera se removieron 3 frames. Lo cual, si vemos del 321 al 318, el 321 tiene una longitud de 44.5 metros, el 320 37.57, el 319 33.83 metros y el 318 tiene una longitud de 31.45 metros. Cabe hacer mención que la envergadura no se modificó y a nivel estructural en el estabilizador horizontal tampoco se modificó. La única modificación que se hizo a nivel estructural en los planos verticales se hizo en el 318. El estabilizador vertical del 319, del 320 y del 321 es exactamente el mismo, y al 318 se le adicionó una distancia un poco mayor para poder darle esa estabilidad que se generó al verse reducido el tamaño del fuselaje.
Esto hizo que el avión fuera un poco más inestable de lo que era el resto de los integrantes de esta familia, y esto forzó a los diseñadores a tener que alargar un poco más solamente el plano vertical, el plano fijo. El rudder no se modificó. Y antes de entrar de lleno a toda la estructura del avión, me gustaría comenzar por esta parte. En los manuales de mantenimiento de las diferentes aeronaves que te puedes llegar a encontrar, vamos siempre a encontrar la parte de introducción. Y en esta parte de introducción, puntualmente, nos vamos a encontrar algo que nos denomina el fabricante, en este caso Airbus, como Aircraft Status for Maintenance. ¿Qué significa esto de Aircraft Status for Maintenance? Es técnicamente la configuración que nosotros tenemos que generar o que tenemos que adecuar para poder atender cualquier tarea de mantenimiento. Vamos a ver qué nos dice tal cual el texto del manual. Como te mencionaba, en la parte de introducción, en la sección 10, nos viene este párrafo y nos menciona que los siguientes ítems deben ser considerados como la configuración básica previa a atender cualquier tarea de mantenimiento. Entendiendo que cualquier tarea de mantenimiento o una tarea de mantenimiento podría ser, por ejemplo, energizar eléctricamente el avión, independientemente de la fuente, ya sea fuente externa, el APU o los propios motores. El primer punto que nos menciona es que el avión tiene que estar descansando en tierra sobre sus propios trenes y con sus dispositivos de seguridad instalados. Lo que coloquialmente decimos los pines, en este avión vamos a encontrar que solo el tren de nariz tiene pin, y en los trenes principales nos vamos a encontrar unos dispositivos distintos en materia de seguridad. Cuando estamos viendo tren de aterrizaje lo platicaremos. Y además nos menciona que también tendrán que estar instalados los calzos. Es importante recordar que los calzos no deben de hacer contacto con las ruedas, a menos de que tu plataforma tenga un desnivel bastante pronunciado, situación por la cual ahora sí se autoriza que tus calzos hagan contacto con la rueda del avión. El siguiente punto nos menciona que los motores deben de estar cortados, es decir, apagados, las turbas de las reversas y los reversores deben de estar cerrados y asegurados. El siguiente punto nos menciona Aircraft in Clean Configuration, y esta configuración limpia se refiere al tema aerodinámico, lo cual significa que nosotros tendremos que tener el avión con las puertas cerradas, con los cargos cerrados, con las compuertas de los trenes del tren de aterrizaje cerradas y los diferentes registros cerrados. Esto considerando un avión que se encuentre en línea. Si nos encontramos en un taller donde nuestro avión se encuentra en un servicio mayor, es decir, en overhaul, esta configuración la podemos omitir. El siguiente punto nos menciona que los frenos de estacionamiento deben de estar aplicados. La manera de verificar que los frenos de estacionamiento están aplicados, considerando que el avión se encuentra desenergizado, será directamente ir a los conjuntos de frenos y ver que algunos de los pistones de este conjunto de frenos estén haciendo contacto con el disco de presión. El siguiente punto nos menciona que la red eléctrica del avión debe estar desenergizada, es decir, no debe de estar conectada a la fuente externa eléctrica, no debe de estar el APU encendida alimentando eléctricamente la aeronave, o en su defecto no debería estar ningún motor, como ya lo habíamos visto en el párrafo en la línea anterior, no debe estar ningún motor encendido. El siguiente renglón nos menciona que los sistemas hidráulicos tendrán que estar despresurizados, entendiendo esta condición o este párrafo como que debe de haber cero de presión en los sistemas hidráulicos. Si no está el avión energizado, técnicamente no hay posibilidad de que yo pueda poner
las bombas eléctricas hidráulicas, pero sí existiría la posibilidad de tener un carro de la fuente externa hidráulica que pueda proporcionar esta potencia hidráulica y que esté conectado al sistema hidráulico, ya sea azul, verde o amarillo. Por lo tanto, en este punto nos solicitan que nos aseguremos que cualquiera de los suministros que puedan generar esta potencia hidráulica se encuentren con cero de presión. El siguiente nos menciona, ahora sí, obtener acceso a la cabina de pilotos. Y aquí me gustaría comentarte lo siguiente. La familia Airbus o Airbus como tal hace énfasis con el término de cockpit cuando quiere referirse a la cabina de pilotos. En algunos momentos en el manual te encontrarás muy raramente el término de flight deck. Es más común en Airbus encontrar el término cockpit. Y para la cabina de pasajeros, a diferencia de otros fabricantes que utilizan el término de PAX cabin, Airbus utiliza solamente el término de cabin cuando hace referencia a la cabina de pasajeros. Es decir, ahora tenemos que poner una escalera que nos permita tener acceso a la cabina de pilotos y de pasajeros. ¿Para qué razón? Para verificar el siguiente punto. El siguiente ítem nos menciona que todos los ruptores deben de estar en su posición de cerrado. Como te mencionaban, siempre y cuando el avión se encuentre en línea. Si el avión se encuentra en mantenimiento mayor, es muy probable que nos encontremos muchos ruptores abiertos, pero estos ruptores tendrán que estar etiquetados y en la etiqueta tendrá que venir la condición que tu propio taller te solicite. Nombre del técnico o la tarea por la cual fue abierto, la fecha en que se abrió, para que cuando alguien pregunte, tengas una rápida referencia de a quién ir a consultar para verificar si es posible que se pueda cerrar para completar una tarea. Bien, el siguiente renglón nos menciona que todos los controles deben de estar en tres condiciones, o en la condición de normal, en la condición de automático o en la condición de off. Aquí me gustaría hacerte el siguiente comentario, la siguiente recomendación. Hablando de controles, te vas a encontrar que normalmente tenemos push buttons, tenemos perillas selectoras y tenemos switches, ya sea de 2 pasos o de 3 que se operan de manera vertical o habrá algunos que se operan de manera horizontal. Cuando estamos viendo la configuración de energización de la aeronave, podremos entender que push buttons tendrán que estar puestos, oprimidos para que entren a trabajar de manera automática, cuáles tendrán que estar removidos o relevados en la condición de cortado. Pero te puedo decir que si posicionamos todas las perillas selectoras a las 12 horas, coincidiremos en algún punto con la condición de normal, con la condición de auto o con la condición de off. Aquí quiero mencionarte lo siguiente. Hay 3 perillas que nos alimentan al sistema de los ADIRUS y esas te solicitaría que las mantengas en la posición de cortado hasta que alguna tarea te pida que las lleves a la posición de nav, de navegación. Los switches, te podría decir que en la mayoría de los casos, un 99%, si tú posicionas el switch de arriba hacia abajo, lo vas a llevar a la posición de cortado. No importa si el switch que estás o que estamos haciendo mención se encuentra en el overhead panel o en el clear shield, en el panel frontal o en el pedestal central. Los que se encuentran en el clear shield normalmente no se van a mover de manera vertical. Normalmente los mueves o los manipulas de manera horizontal. Entonces, si son o no de manera vertical on off o tienen 3 posiciones, siempre hasta abajo. Si son de manera horizontal, te diría que lo dejes en la posición del centro. Y ahí normalmente va a coincidir en la posición de cortado. Esta configuración es importante que la revisemos previo a energizar la aeronave, como veíamos en el punto anterior. Y en caso de que la configuración del avión requiera
de algún procedimiento de mantenimiento, este estará especificado en el párrafo AirCAD Configuration previsto en cada tarea, que normalmente sería el paso número 3, de acuerdo a los integrantes de la tarea de mantenimiento. Bien, aprovecho para comentarte también lo siguiente. Esta plataforma o esta imagen que estás viendo es técnicamente el acceso a los manuales de manera digital del fabricante Airbus. Antes de que tú abras cualquier manual, lo primero que tendremos que hacer es directamente ir a esta sección que nos dice customización, elegir el operador en el que estamos trabajando, si estamos en un taller reparador mayor, porque seguramente tendrás diferentes operadores a los cuales tú le estarás haciendo el servicio a sus aeronaves. Si es una línea aérea, me gustaría decirte que solamente vas a tener la configuración de tu flota, pero difícilmente va a suceder esto. ¿Por qué? Porque en algún momento tendrás que rentar un avión, 2 aviones, 10 aviones o los que sean para completar los compromisos que tienes de manera comercial. Y quizá estos aviones no se hayan fabricado con la customización de tu línea aérea. Es razón por la cual es importante que antes de que tú manipules cualquier sección del manual, vengas aquí y hagas la configuración de la customización del operador. Posteriormente, tú seleccionarás qué tipo de avión estás trabajando, si es un 318, si es un 319, si es un 320, un 321. Y finalmente, vas a poder seleccionar qué tipo de manual quieres utilizar. Como en este caso, está seleccionado el manual de mantenimiento. Hay más pestañas que te permiten hacer una customización mucho más específica. La propia plataforma de Airbus Word te va a ir dando los lineamientos. Y esto que te acabo de mencionar, tomado del manual, lo podemos ver en este slide. Es importante que antes de alimentar eléctricamente el avión, cumplamos con estos puntos. Mientras estás verificando que las superficies de control de vuelo se encuentran retractadas, que los compartimentos de cargo se encuentran cerrados, que los pozos de los trenes de aterrizaje se encuentran cerrados, precisamente vamos a poder hacer esta verificación. Normalmente Airbus te recomienda empezar en este punto. Recorremos por el costado derecho, revisamos el borde de ataque, revisamos el motor, continuemos por el borde de ataque hacia la punta del ala, regresamos por la parte del borde de salida del ala, podemos recorrer hacia atrás por el costado derecho hasta llegar a la sección del empenaje, regresar por el costado del lado izquierdo y por el borde de salida del ala izquierda hasta la punta, verificar el borde de ataque de la ala izquierda, verificar el motor del lado izquierdo, el tren, y regresamos por el costado izquierdo al punto número 10, que técnicamente nos está mencionando que estamos revisando la sección de nariz, el tren de nariz, el lado principal del tren derecho, perdón, el motor derecho, el ala derecha, después vamos con el ala izquierda, el motor izquierdo, el tren principal izquierdo, el costado del avión y la sección del receptáculo de fuente externa y el acceso a la cabina de pilotos. Lo que estás viendo es cómo vamos a dividir de manera estructural al fuselaje de la familia 320. ¿Recuerdas que teníamos diferentes longitudes de fuselaje? Algo muy importante es mencionar lo siguiente. No importa en el avión que estés, siempre comenzarás en el FR1 y terminarás en el FR87. Es decir, el 320 vamos a contabilizar 87 frames, el 321 87 frames, el 319 87 frames y el 318 87 frames. No obstante, los frames que hayamos removido o los que se hayan adicionado, dependiendo de lo que
adicionamos, ¿cierto? Ahorita lo vamos a observar. A esta sección que tenemos del modelo base del 320, vamos a denominarla la sección de nariz, que técnicamente vemos que va de el FR1 al FR número 24. La sección que sigue, la sección amarilla, la sección delantera, corresponde o va desde el FR24 hasta el FR número 35. La siguiente sección, que es la sección central, va del FR35 al FR47. Después tenemos una sección que está dividida en dos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que va desde el FR47 hasta el FR70, pero hay una subdivisión que hace que tengamos una sección trasera delantera y una sección trasera trasera. Entonces la delantera iría del 47 hasta el 64 y la sección trasera trasera del 64 hasta el 70. Para llegar finalmente a la sección del cono de cola, donde vamos a observar que el fuselaje va desde el 70 hasta el 87, habiendo una subdivisión de la sección del cono de cola delantero con el cono de cola trasero, técnicamente del 70 al 80. Bien, como podemos ver, la misma estructura está para el 321 en la sección de nariz. La sección delantera, habíamos visto que se agregaron estaciones, se agregaron frames. Entonces, estos frames son los que se agregaron en esta sección. Y para no alterar la secuencia de numeración de los frames, simplemente vamos a decir que si este es el FR35, este es el FR35.1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8. De la misma manera, aquí vimos que se aumentaron 5 frames. No vamos a aumentar la secuencia de numeración del 47 en adelante. Lo que vamos a hacer es adicionar el punto 1, punto 2, 47.3, 47.4, 47.5. Y el resto de la numeración de los frames se queda exactamente igual. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen un poco mejor. Como te mencionaba, comenzamos en el FR1, terminamos en el 87. Empezamos en el 1, terminamos en el 87. Comenzamos en el 1, terminamos en el 87. Comenzamos en el 1 y terminamos en el 87. Todos tienen sección de nariz, sección delantera, sección central, sección trasera delantera, trasera trasera, cono de cola delantero y cono de cola trasero. Por aquí yo te mencioné que era del FR70 al 80, te corrijo, desde el FR70 al 77 y del 77 al 87. Pero técnicamente eso aplica para todos los conos de cola del 321, del 320, de la misma manera para el 319 y de la misma forma para el 318. Todas las estaciones están dadas en milímetros. Importante mencionar que la estación 0 no es exactamente frente al FR1. Técnicamente, del FR1 vamos a contar 2.540 milímetros hacia la nariz, técnicamente, no partiendo del radomo, sino partiendo del FR, y ahí vamos a encontrar lo que conocemos como estación 0, ¿sale? Entonces, partiendo, tenemos el FR1, tenemos el radomo, y a partir del radomo vamos a contar 2.540 milímetros hacia el frente, y ahí vamos a encontrar la estación 0.
La razón de que la estación cero no esté al ras del radomo es bien sencilla. Con esta condición, nosotros podemos tener todo el tiempo, aunque hagamos una adecuación o modificación hacia adelante, imaginemos que el radomo lo alargamos un poco más porque tenemos que instalar una antena de radar distinta o tenemos que ampliar el radomo por alguna adecuación o por un modelo experimental. Si nosotros dejamos al ras del radón o la estación cero, empezaremos a tener números negativos de este punto hacia adelante. Esa es una razón. Y esta estación cero también nos sirve para obtener el datum cuando nosotros estemos haciendo el peso y balance de nuestra aeronave. Y este peso y balance es el que mantenimiento le entrega a operaciones para que operaciones vuelo tras vuelo pueda ejecutar ese plan, ese famoso peso y balance, que es distinto al peso y balance que realiza mantenimiento. ¿Sale? Bien. Es simplemente cotejar lo que habíamos mencionado. Entre el A321 y el 320, comenzamos igual en el FR1, terminamos en el 87. Empezamos en el FR1, terminamos en el 87. Pero aquí lo que estás viendo es una modificación sustancial. ¿Por qué? Si me regreso al slide anterior, el 321 tiene puerta delantera, puerta media delantera, puerta media trasera y puerta trasera. Y en algunas compañías te vas a encontrar tomando como base la numeración que a esta le denominan L1, a esta le denominan L2, L3, L4, lo cual es incorrecto, pero así lo nombran los sobrecargos. Coloquialmente le denominamos L1, L2, L1, L2, L1, L2, y para el 321 diríamos que es L1, L2, L3, L4. Bien, lo que te mencionaba de la nomenclatura que le dan algún cuerpo de sobrecargos a este modelo de L1, L2, L3, L4, la razón era porque les recomendaron que así se acostumbraran para cuando les llegara el siguiente avión, que en este caso era el 321. Bien, pero no se imaginaban que Airbus iba a hacer una modificación a nivel estructural. En esta imagen que estás viendo, sí estás viendo el modelo 321, porque vemos que tienes la sección delantera, perdón, corrijo, la sección de nariz, la sección delantera, la sección central, la sección trasera delantera, la trasera trasera, el cono de cola delantero y el cono de cola trasero. Pero, como puedes ver, no existe la puerta número 2. Y la puerta número 3 está recorrida 5 frames hacia atrás, porque ahora tienes incorporado en el 321 Cabin Flex, que sería este modelo, salidas de sobre ala otra vez. No son tipo escotilla como los tienes en el 320, son tipo gaviota, es decir, abren de abajo hacia arriba y la bisagra te permite que la compuerta se quede anclada al avión. Entonces, la recomendación sería que nos apeguemos a cómo describimos como mantenimiento esta configuración de las puertas. Más adelante lo vamos a ver. A nivel de estructuras longitudinales, nos vamos a encontrar que este equipo cuenta con 43 frames del lado izquierdo y 43 frames del lado derecho, con una pequeña variante. Al centro, en la parte inferior, tenemos corrijo, te dije frames, y no son frames, son stringers. Contamos con 43 stringers del lado izquierdo, 43 stringers del lado derecho, y al centro tengo un stringer central. A diferencia
que en la parte superior no tenemos stringer central. Entonces, técnicamente, en total, ¿cuántos stringers tenemos? Tenemos 87. 43 y 43 son 86, más un central son 87. Como referencias por ahí podemos encontrar que entre el stringer 14 y el stringer 18 vamos a tener instaladas las ventanillas. Entre el stringer 23 de un lado conectado con el stringer 23 del otro, vamos a tener la línea de piso. Y debajo, obviamente, pues será el compartimento de carga, dependiendo de la sección donde nos encontramos, ¿no? Bien, en esta tablita lo que nos muestra, si recuerdan los modelos que habíamos visto, el 318, 319, 320, 320, 321, 321, lo que estamos viendo es una columna donde nos dice el fabricante y el tipo de motor. La siguiente columna nos muestra los diferentes pesos que vamos a tener que observar a nivel operacional. Y la última columna nos muestra los límites operacionales hablando de velocidad. Bien, el 318, que incorpora el motor CFM56 y por ahí un Pratt and Whitney, pero no era el 1100, sino un modelo que le denominó 6000, tenía un peso máximo de despegue de 59,000 a 68,000 toneladas, peso máximo de aterrizaje de 55,000 a 57,500 y un peso máximo vacío, es decir, sin combustible, de 53 a 54,500, dependiendo de la configuración que el operador haya solicitado. Para el 319, con motores FM56, tenías la opción de tener motores IAE, International Aero Engine, eso es lo que significa IAE, los Victor 2500. Puedes tener estos pesos con estos pesos y estos pesos. Motor, perdón, equipo de vuelo 320 con CFM 56, 68, 63, 59, 59. A 320, CFM 56 o IAE, 73,500 a 77, peso máximo de despegue, peso máximo de aterrizaje, 64,500 a 66, peso máximo sin combustible, 61 a 62. A321, CFM 56 o B2500, 83, peso máximo de despegue hasta 85, 73,500, peso máximo de aterrizaje o 75,000 a 75 toneladas. Y finalmente, el peso sin combustible, 69,500 o hasta 71 toneladas. Y finalmente el último modelo, CFM 56, motores B2500, con un peso de 89 toneladas a 93, máximo de aterrizaje 75,500 a 77,800 y zero fuel weight de 71,500 a 73,800. Con una condición peculiar. No importa el peso, todos te mantienen una velocidad de 0,82 de Mach o una velocidad operacional, si lo denominamos en nudos, de 350 nudos como velocidad máxima operacional. ¿Esto cómo lo logramos? Puesto que técnicamente, si ya lo empezamos a ver en peso, este avión pesa menos que este avión, ¿cierto? Las adecuaciones van a ser de la siguiente manera.
Si yo tengo un motor IAE o un CFM56 para este modelo 319, el empuje del motor podría estar adecuado de 22,000 a 24,000 o hasta 27,000 libras. Si es 318, el empuje estaba adecuado de 22,000 a 24,000 libras de empuje. Para el 320 o el 320-100 o -200, vamos a decir que tenemos un empuje de 27,000 libras. Por aquí hay una razón de 20,000 libras cuando tenemos un avión ejecutivo, ¿no? Y hablando del 321, nos dice que serían 30,000 o hasta 33,000 libras de empuje. Estas variantes que vemos en la denominación del Víctor 2500 es muy sencillo interpretarlo. El 25 corresponde al modelo 2500 y los últimos dos dígitos nos va a dar el porcentaje de empuje. Es decir, si son 22, se refiere a 22,000 libras. Si son 24, 24,000, 27, 27,000, 30, 30,000 o 33,000 libras de empuje. Esto corresponde a aviones clásicos y en Canes. Cuando vemos la siguiente tablita, vemos aviones Hans, vemos aviones SEO y vemos aviones NEO. Te puedo decir que técnicamente, ¿cuáles serían los NEOs? Todos aquellos que están incorporados con motor PW, ¿no? O con motor LEAP. Observa que la velocidad en porcentaje de Mach sigue siendo la misma, 0.82. La velocidad operacional, 350 nudos, sigue siendo la misma. Pesos, algunos sí varían significativamente, otros un poco. Y aquí la variante sería encontrar que aquellos que nos mencionan Víctor 2500, esto sería un avión SEO, avión NEO, este es un SEO, este es un SEO, este es un NEO por el motor, este es un SEO, este es un SEO, este es un NEO, ¿sale? Y técnicamente para el motor en el designador 1100, así como hacíamos la modificación o la interpretación de los dos últimos dígitos, el 11 corresponde al modelo 1100 y el 27 me indica que es un motor que empuja 27,000 libras. Para un 321 podría ir hasta 33,000 libras de empuje o hasta 35,000 libras de empuje. Eso va a depender de qué solicitud le configura el operador. Bien. Distancias. Las distancias que nos vamos a encontrar con respecto del piso hacia el fuselaje serán las siguientes. Por ahí al inicio habíamos visto que 12,14 de piso a la punta del estabilizador, y aquí hay una nota, ¿no? 12,93. ¿Por qué? Exclusivamente para el 318, porque el 318 en el estabilizador vertical se incrementaron esta diferencia que tenemos aquí. Estos casi 70 centímetros para darle un poquito más de estabilidad o compensar. Al acortar el fuselaje, el avión se volvió más inestable. Entonces tuvieron que alargar el rudder, bueno, no el rudder, sino más bien el estabilizador vertical. La sección Bravo nos da la distancia del piso a la puerta de servicio trasera. La sección o la indicación Charlie nos da la distancia del piso al compartimento del bulk. Normalmente aquí nos dice que es opcional. Bulk lo trae el 320, lo trae el 321, el 3
19 y el 318 no traen bulk porque obviamente el tamaño del fuselaje se fue viendo recortado. Bien, entonces para la puerta trasera necesitamos una escalera que nos dé 3.73 metros. Para la compuerta del bulk necesitamos una escalera de 2.51. Para el compartimento de carga trasero, lo que referencia delta, nos dice que 2.25 metros. La distancia eco nos indica el máximo de distancia que hay entre el piso y el propio fuselaje. Técnicamente nos indica que tenemos 1.86 centímetros de gap. Una persona que mide unos 70 técnicamente podría pasar por debajo caminando, no es lo idóneo, sobre todo en la sección de las antenas, ¿no? Vamos a tener diferentes antenas que le van a dar diferente dimensión a esta sección inferior del fuselaje. La sección F nos da la distancia del piso al compartimento de carga delantero y nos dice que son 2.09 metros. Y finalmente, del piso a la puerta de servicio delantera, requeríamos una escalera que nos dé una distancia de 3.47 centímetros. Es decir, 3 metros con 47 centímetros. ¿Sale? Esas son las distancias que vamos a requerir. Estas nos sirven precisamente para planear, en el caso de mantenimiento, cuáles son los equipos de apoyo que vamos a requerir, ya sea que los compremos o los mandemos fabricar de acuerdo al estándar que nos solicita el propio manual. Bien, habíamos platicado de la estación cero. La estación cero es la que nos va a referenciar uno de los tres ejes que tiene cualquier aeronave. En este caso, hablamos sobre el eje X. El otro eje va a ser el eje que se va a desplazar de punta de ala a punta de ala, el eje transversal, y ese va a ser el eje Yankee. Importante mencionar lo siguiente. Del centro de la aeronave hacia la derecha, las referencias serán Yankees negativas. Del centro hacia la izquierda serán Yankees positivas. Es decir, si yo me estoy referenciando hacia las vigas de piso que coinciden con las líneas Yankee, esas líneas de piso del centro hacia la derecha serán Yankees negativas y del centro hacia la izquierda serán Yankees positivas. Si pudiésemos tomar una línea al centro del fuselaje, veríamos la línea que corresponde o que nos daría el centro del eje Zulu. El eje Zulu es el que se va a desplazar del centro hacia arriba o del centro hacia abajo. ¿Sale? Entonces tenemos ahí técnicamente los tres ejes. El eje Yankee, que es de manera transversal, el eje X-ray, que es de manera longitudinal, y el eje Zulu, que es de manera vertical. Bien. Vamos a ver por ahí algunos ángulos que se van a formar, indicándonos, por ejemplo, este ángulo diedro que se forma del empotre hacia la punta de las alas, o este ángulo que tenemos del plano horizontal con respecto al ángulo diedro que forman los estabilizadores horizontales. Y por ahí este ángulo que se forma, que es una compensación del plano vertical. A nivel estructural, muchachos, vamos a poder encontrar que denominamos las diferentes secciones. Si nos vamos al capítulo 53 de la MM y vamos a decir que la sección delantera la vamos a encontrar en 5310, la sección, corrijo, no la delantera, la sección de nariz está en el 5310, la sección delantera, ahora sí, la delantera está en el 5320, la sección central la encontramos en el 5330. La sección trasera, donde está la sección trasera delantera y la trasera trasera, la vamos a encontrar en la sección 5340 y el cono de cola lo tenemos en el 5350. Es decir, que si te preguntamos cuántas secciones tiene el fuselaje
de los equipos de vuelo de la familia 320, tendremos una sección, dos secciones, tres secciones, cuatro y cinco secciones. ¿Sale? Ya los planos de las alas o los planos de los estabilizadores, pues corresponderán a los diferentes capítulos que tenemos en la sección de los capítulos 50 que hacen referencia a la estructura. Nuestra ala está conformada de primera instancia, pues por la viga delantera, una viga trasera y diferentes costillas que van desde la costilla 1 hasta la costilla 27. Aquí nos dice que en la punta vamos a encontrar la sección 29, sí, así es, pero no porque sea costilla, solamente es la sección, es decir, sí tiene el triangulito que que lo denominamos como wingtip fence, o ya sea que tenga instalado la nueva versión que es el Sharklet. Delante de la viga delantera, pues vamos a encontrar lo que conocemos como los slats. Tenemos slat 1, slat 2, 3, 4 y 5. 5 slats por ala, numerados siempre del empotre hacia la punta, a diferencia de otros fabricantes que lo numeran de la punta a la otra punta. Aquí no, aquí será del empotre hacia las puntas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 slats. En el borde de salida tenemos sección interior de flap, sección exterior de flap, un solo tablero para el 320, para el 319 y para el 318. Para el 321 tenemos doble tablero. En la punta tenemos un solo alerón y en la parte superior del ala, en el extrados del ala, tenemos 5 superficies que se van a elevar dependiendo de la función o de la condición en la que se opere. Cuando estamos viendo controles de vuelo, lo ahondamos más. Spoiler 1, spoiler 2, 3, 4 y 5. Ya sea que sean spoilers en su función de spoiler o en su función de speed brake. El plano del cono de cola nos encontraremos el estabilizador vertical y su rudder, una sola sección de rudder, y el estabilizador horizontal, que conocemos también como THS, Trammable Horizontal Stabilizer. Y en la parte de atrás del THS encontraremos a elevador izquierdo y elevador del lado derecho. Bien. Para los motores contaremos con toma de aire de entrada, la sección que cubre la sección del abanico, lo que conocemos como cowling fan, la tolva de la reversa, y tenemos dos tipos de reversa. Para el CFM 56 tenemos con puertas de bloqueo que van a abrir precisamente para generar o impulsar ese flujo secundario hacia el frente. Para el motor PW 6000 o para el motor Victor 2500 y para los motores LEAP y PW 1100 tenemos compuertas de traslación, que significa que vamos a ver cómo las tolvas se recorren hacia atrás y al momento que se recorren hacia atrás por el ducto secundario se van a mover o se van a desplazar las blocker doors para precisamente redireccionar ese flujo de la dirección del flujo secundario hacia el frente a 45 grados para ayudarnos a hacer el frenado o la desaceleración de la aeronave. En la sección del tren de aterrizaje, tren de nariz, vamos a contar con una, dos, tres, cuatro. Y acá atrás alcanzamos a ver una quinta puerta. Para el tren principal, pues tengo compuerta principal, compuerta fija y compuerta seguidora, es decir, tres compuertas por pierna. Tengo dos piernas, entonces serán dos compuertas principales, dos fijas y dos seguidoras. Y cubriendo la sección de los pozos del tren, la sección de la valla de aire acondicionado, la sección del tanque central y de las vallas hidráulicas,
Vamos a tener unos paneles, unos carenados, que los vamos a denominar belly fairings. Técnicamente, esta imagen es solamente corroborar lo que habíamos platicado, ¿no? Los diferentes longitudes que tenemos en la familia 320, con la configuración básica del 321 de 4 puertas, y habíamos visto la adecuación que ahora hay para el 321 Cabin Flex. En los planos de los estabilizadores, aquí encontramos esta diferencia. Tenemos costilla 1 a la costilla 11, viga delantera, viga trasera, y esto es la estructura de nuestro estabilizador vertical. Para el estabilizador vertical del 318, costilla 1 a costilla 11, y aquí tenemos una adicional que sería la RIF 12 Nectar o 12 November, de manera correcta. Y estos casi 70 centímetros que adicionamos al estabilizador vertical. El rudder del 318, del 319, del 2021, técnicamente es el mismo. En los planos tan horizontales, tanto del estabilizador como de las alas, pues vamos a tener en el ala la costilla 1, en el empotre, la costilla 27, viga delantera, viga trasera. En el estabilizador horizontal, costilla central o costilla 1, y vamos a llegar a la costilla 14. Un carenado en el borde de ataque, un carenado en la punta, y detrás tenemos el elevador. Y como podemos ir viendo, cada una de estas secciones tiene adicional un número que le vamos a denominar estación, ¿no? Habíamos dicho que a nivel longitudinal las estaciones están dictadas en milímetros, es decir, cada milímetro es una estación. Pues aquí técnicamente lo vamos a manipular de la misma forma. Pues partimos del centro y llegaremos a la estación eh, de la punta del estabilizador o a la punta del ala. Si vamos a los motores, también tenemos diferentes estaciones. Estas estaciones nos van a ayudar para cuando nosotros tengamos que identificar en la tarea de trabajo a qué zona o a qué estación nos vamos a acercar o aproximar para ejecutar nuestras actividades de mantenimiento. Si nos vamos al fuselaje, vamos a encontrar que hay una división y aprovechamos precisamente esa línea del piso que nos divide cabina superior con el compartimento de cargo, tanto desde la cabina de pilotos como la cabina de pasajeros. Y esa línea la vamos a denominar como la línea divisoria para separar lo que conocemos de la zona 100 a la zona 200. Entonces, de esa línea de piso hacia arriba sería la zona 200, esa línea de piso hacia abajo sería la zona 100, por dentro y por fuera del fuselaje. La zona 300 nos habla de la sección del cono de cola y los estabilizadores, tanto vertical como horizontal, y sus diferentes superficies movibles, es decir, elevadores y rudder. La zona 400 hace referencia a los motores. Los motores son la zona 400. La zona 500 es a la izquierda. La zona 600 estamos hablando del ala derecha. La zona 700 estamos hablando de los trenes de aterrizaje y sus respectivas puertas. Y aquí vale hacerle esta mención, ¿no? La zona 800 son las puertas. Por eso te decía, la 700 es trenes y sus respectivas puertas, porque en la 800 nos encontramos todos los accesos hacia el fuselaje, ya sea zona 100 o 200. Esos serán los accesos 800, exclusivamente hacia el fuselaje. En este slide podemos ver las, las 5 compuertas que te mencionaba del tren de nariz. Zona 713, zona 714, 715, 716
y 712. Para el tren principal tenemos la zona 734 y la zona 744. Importante mencionarte lo siguiente. Normalmente, en la configuración de números, cuando termino en non, estoy del lado izquierdo. Cuando termino en par, esa posición corresponde al lado derecho. Normalmente lo denominamos hablando de las unidades, como lo podemos ver en las compuertas del tren de nariz. 13 termina en non, es lado izquierdo. 14 termina en par, es lado derecho. 15 termina en non, es lado izquierdo. 16 termina en par, es lado derecho. A diferencia de la compuerta del tren principal. ¿Por qué? Porque la compuerta del tren principal termina en 4 y la del otro lado termina en 4. Entonces, no sería la terminación de la unidad, sino la designación non o par de la sección de decenas. Si recordamos un poquito esta parte de cómo está compuesto un número, tenemos la condición de unidad, decenas y centenas. Entonces, ya sea que por la unidad o por la decena, me va a designar cuál es el lado que me corresponde. En este ejemplo, el 3 me indica que es lado izquierdo, el 4 del 40 me indica que es la compuerta del lado derecho. Y de la misma forma, esta compuerta, la 733, lado izquierdo, la 743, lado derecho, la 732, lado izquierdo, la 742 es lado derecho. Si nos vamos a las salas, en las salas vamos a encontrar diferentes registros que no van a tener esta nomenclatura, porque como podemos ver, estos accesos no tienen ningún número o una letra adicional. En cambio, los accesos que vemos debajo del ala, vamos a ver que tienen la leyenda Bravo Bravo, Charlie Bravo, Eco Bravo, Golfo Bravo, Juliet Bravo, Lima Bravo, November Bravo, Quebec Bravo. Esto nos indica la diferente secuencia que tenemos en la asignación a estos paneles. Entonces, si hay alguna tarea que me indique que tengo que ir a aperturar el panel 540 Bravo Bravo, la manera más sencilla es ubicar en esta imagen qué panel es. Y técnicamente puedo decir, cuento del ala, de la punta del ala, 1, 2, 3. El cuarto registro es el 550 doble Bravo. Lo mismo va a suceder con aquellos paneles que tengo en el borde de ataque por la parte inferior o por el borde de ataque en la parte, perdón, en el borde de salida por la parte inferior. Esto es para suplir algo que en este avión existe y lo denominamos Functional Item Number o número fin. Nos podemos encontrar que por número de parte tendremos muchos sensores de presión o algún sensor de temperatura o algún switch de posición, algún push button que tengan el mismo número de parte, pero van a variar en función del número fin. ¿Por qué? Porque quizá este switch está puesto en el panel de hidráulico y el otro switch también es el mismo, pero está puesto en el panel de eléctrico, otro en el panel de motor, no lo sé, ¿no? O sea, estos son los ejemplos, por decirlo burdos, para que podamos identificar qué es esto del Functional Item Number, porque lo vas a ver a lo largo de todo el avión. Entonces, cuando no tengo un número fin asignado a un componente, a un elemento, lo que voy a encontrar son estos designadores o en su defecto estos códigos hacia aquellos accesos o aquellos paneles para que yo pueda tener acceso a los diferentes dispositivos. Como te mencionaba, esta configuración la tenemos también para los motores.
Voy con la nomenclatura de las puertas. En el modelo base del 320, la puerta delantera izquierda es la 831, la delantera derecha es la 841, la trasera izquierda es la 832, la de salida de emergencia delantera izquierda es la 833 y la de salida de emergencia del lado izquierdo trasera sería la 834. Las 840, 841, 843, 844 y 842 serían las derechas. Recuerda esta parte cuando te lleva al siguiente slide y veamos la nomenclatura del 321, porque en este ejemplo tienes 31, 32 la trasera, 33 la delantera, 34 la trasera central, 41, 42, 43, 44 las derechas. Voy al 319, 31, 32, adelante 31, atrás 32, 41 adelante, 42 atrás, y al centro la 33 o la 43, 843. Si voy al 318, 831 adelante, 832 atrás, 841 adelante, 841, 842 atrás, hablando de la izquierda, del lado izquierdo derecho, 833, lado izquierdo, 834, lado derecho. 833 lado izquierdo, 843 lado derecho. En el 319 tú puedes tener la configuración de una sola ventanilla o puedes tener dos. Si tuvieses dos en la nomenclatura, tendrías la misma configuración que el 320. 833, 834, 843, 844 para los lados derechos. Si te llevo a la siguiente imagen, nos vamos a percatar que en el 320 tenemos 831, como hemos platicado. Damos uno. 831, 832, 833, 844. La configuración para el 321 Cabin Flex, que es el A321 Neo Cabin Flex, 831 la delantera, 832 la trasera, 833 la salida de emergencia delantera izquierda, 834 la trasera de sobreala y la posición que en teoría sería la L3 o la R3 serían las 35 o 45. ¿Sale? Esta parte o esta configuración la entiende o te la mostramos a ti como mantenimiento. Al personal de vuelo, tanto pilotos o sobrecargos, esta configuración no se les muestra, simplemente les dices tenés las traseras, las medias y las delanteras, en el caso de sobrecargos, en 321 convencional, y tienes trasera, media y delantera, más las salidas de emergencia de sobreala, ¿no? Entonces es importante tener esto presente para que no, sobre todo por el tema de los reportes, ¿no? Porque si nosotros nos vamos con esa configuración que nos dijeron por ahí, que mencionaba este instructor, que era L1, L2, L3, L4, y que le recomendaba a esta compañía numerarlas así en el 320, L1, L2, L3, L4. Si tengo un reporte de fuga en la ventanilla L2, en la puerta L2, mantenimiento, inmediatamente voy a revisar esto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando en realidad la sobrecarga le está reportando esto. Cabría esa referencia si estuviésemos en un 321, donde tenemos L1, L2, L3, L4, si así lo queremos visualizar. Y en el caso del 321 Cabin Flex, esa nomenclatura tendrá que ser L1, L2, L3, de acuerdo a esa lógica. Entonces, va a depender de cada operador cómo identifique esta secuencia de puertas
para la parte operativa, para que tanto pilotos, sobrecargos y personal de mantenimiento hablen el mismo idioma y cuando me digan puerta fulana, mantenimiento vaya y atiende esa puerta y no cruce las referencias de información. Bien. Siempre que nosotros estemos trabajando, vamos a encontrar estas leyendas que nos dicen warning y caution. Coloquialmente decimos que cuando yo no cumplo un warning, lo que voy a encontrar es que voy a lesionar a alguien o me voy a lesionar yo, o puedo matar a alguien o me puedo matar yo. Cuando yo no cumplo un caution, lo que voy a encontrar es que voy a dañar la infraestructura del equipo de apoyo, voy a dañar la aeronave, voy a dañar la infraestructura aeroportuaria. Y técnicamente, si lo vemos así, en unas sales con los pies por delante y en otras sales de la compañía porque te corren, ¿no? Siempre que veamos un warning es porque va por medio de nuestra vida y siempre que veamos un caution es porque va de por medio de la seguridad de la infraestructura de tu compañía o de la compañía que estés teniendo el servicio en una aeronave. Distancias que valen la pena observar siempre que nosotros estemos en un proceso de corridas de motor, en un engine run-up, es identificar las diferentes situaciones o zonas por las cuales yo me voy a poder aproximar al motor si me encuentro en idle y si me encuentro en condición de takeoff. Técnicamente, si me encuentro en idle, tengo esta sección que está iluminada en color verde y así lo va a manejar el manual, ¿no? Entramos por esta sección que le denominamos Entry Corridor, corredor de entrada, precisamente para esta sección del fan, hablando de motores CFM56, de B2500 o de LEAP. ¿Por qué? Porque el motor PW técnicamente no tienes nada que monitorear en la sección del abanico. Todo se encuentra en la sección del core. Por lo tanto, tienes que tener el motor totalmente cerrado cuando tú enciendas el motor. Entonces, en bajas, podrías entrar por esta sección o por esta sección. El corredor de entrada es pegadito al fuselaje y nos acoplamos al motor. ¿Sale? Siempre manteniendo esta zona libre. Como puedes ver, aquí te dice dale 2.2 metros a 5.7 metros. Cuando estamos en baja, es decir, en idle. Y hacia atrás, pues muchachos, hay que considerar esta distancia de hasta 60 centímetros, precisamente para no complicarnos y no ponernos en riesgo, ¿no? Si el motor está en marcha, ni por error paso por detrás, ya sea por la estela que me va a impactar o por la temperatura con la que va a venir esa estela proveniente del motor. Cuando yo cambio de configuración y estoy en la condición de totalmente acelerado para alcanzar las potencias de despegue, esta sección tengo que alargar la distancia y de 5.79 irme hasta 6.7 metros para que nada ni nadie esté en esta zona. Ya no existe un corredor de entrada ni por el lado izquierdo ni por el lado derecho. Y la distancia que va hacia atrás, pues ya no son 61 metros. Estamos hablando de casi 376 metros. Con la condición del incremento de temperatura que vamos a tener sustancialmente aquí. ¿Sale? Entonces, si por ahí te toca escuchar ese accesa por el entry corridor, se refiere precisamente a esta parte. O entramos por esta sección o por esta sección, por esta sección o por aquí. ¿Vale? Nunca por atrás, muchachos, nunca por debajo, ¿no? A veces se nos hace fácil, pero pues recuerda que entre más pegado esté el motor al suelo, el gap entre el motor y el suelo sea más corto, tienes más riesgos de ingesta. Por eso el motor CFM56 que está instalado en los 737 es el que más ingestas a nivel mundial ha tenido, con obviamente con desenlaces técnicamente fatales, ¿no? Para el procedimiento de taxeo, muchachos,
perdón, de estacionamiento, lo que vamos a observar es que dependiendo de la compañía, nos va a solicitar que pongamos estos dispositivos en este actuador, que es el actuador de eh, el seguro geométrico de la pierna del tren principal, y por aquí un pin que vamos a atravesar precisamente para impedir que este mecanismo se retracte, pierda su seguro geométrico y comience la retracción del tren de nariz. Eh, Aquí viene una nota interesante donde nos menciona que en condiciones climatológicas o muy frías o frías, hay que aplicar el procedimiento de Cool Weather Procedure, es decir, procedimiento en climas fríos. Primero, limpia la aeronave, si es necesario. Estaciona la aeronave en una superficie plana. Instala los seguros en los trenes de aterrizaje. Asegúrate que las superficies de control de vuelo están retractadas, hablando de flaps y slats. Asegúrate que el THS, es decir, el estabilizador horizontal, esté seleccionado 2 grados arriba, 2 grados nariz arriba. Pon los calzos en su posición. El avión debe estar en tierra. Recarga los tanques de combustible por lo menos al 30% de la capacidad de estos tanques. Drena toda el agua de los tanques. Cuando estamos viendo combustible y cuando estamos viendo motor, vamos a retomar esta parte porque al drenar es muy importante que nosotros sepamos en qué momento drenar y darle el tiempo exacto con la configuración exacta. Porque si drenamos antes y no se ha permitido esa separación del agua con respecto al combustible, pues vamos a generar complicaciones a la aeronave, ¿sale? Y sobre todo al motor. Estas complicaciones pueden ir desde generar corrosión en algún punto que no deseamos hasta generar corrosión en una manga que va dentro de en las mangas que van dentro de la unidad de control de combustible y generar un auto shutdown en vuelo, con la consecuencia, condición que vamos a generar en vuelo al piloto, ¿no? Y si la condición se presenta en ambos motores, pues técnicamente acabamos de poner un avión en una condición de emergencia en la cual nadie quiere estar, ¿no? Bien. Abre todas las persianas de las ventanillas, cierra las ventanillas deslizables. La 320 tiene 3 ventanillas del lado izquierdo, 3 del lado derecho, y la central, entre las 3, es decir, esta es la 1, la 2 y la 3, la posición 2, vamos a decir que esa es deslizable, esa es una ventanilla que te permite abrir. Entonces asegúrate que está totalmente cerrada y que instales los equipos de protección en probetas, cubriendo los motores, en el cono de escape del APU, donde te indique precisamente esta condición, ¿sale? Y por ahí nos va a pedir que en este panelito 25 Víctor Unión posicionamos el push button de ditching a la condición de on y así desenergicemos los circuitos eléctricos del avión. Cuando yo llevo este botón de ditching a la posición de on, voy a hacer que todas las válvulas que se encuentran por la parte inferior del piso, ¿te acuerdas de esa línea que nos separaba la zona 200 de la zona 100? Todas las válvulas que encuentro por debajo cuando estamos viendo presurización, vamos a recordarlas, se deben de ir a cerrado, precisamente para mantener la temperatura lo más estable posible y que no se meta por ahí ese frío y que nos pueda congelar algo, ¿vale? Almacenamiento ahora sí de la aeronave, dependiendo de los diferentes servicios que nosotros podamos tener de almacenamiento, por ejemplo,
de 7 días, de 15 días, de un mes, de 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, pues encontraremos diferentes tareas de mantenimiento que nos van a pedir instalar ciertas condiciones, por ejemplo, cubrir las ruedas, poner las cubiertas de los motores, la cubierta del escape de la APU, las cubiertas en los puertos de pitot o de estática o en las aletas de ángulo de ataque, cerrar todas las persianas de las ventanillas, cubrir las ventanillas de la cabina de pilotos para que precisamente el sol no deteriore el color de los interiores en la cabina. eh, y cada cierto periodo las ruedas tendrán que rotarse para que no se vayan, coloquialmente decimos, para que no se vayan cuadrando, precisamente para que mantengan esa condición esférica. Entonces, en la sección de almacenamiento ahí nos dirán ciertos procedimientos. También tendremos que poner algún elemento como arena sílica para poder contener o tratar de controlar la condición de generación de humedad. Es por eso que normalmente cuando un avión se va a almacenar o se va a concentrar y no va a operar por un periodo de tiempo largo, normalmente los dueños de las aeronaves prefieren llevarlos al desierto, donde te vas a encontrar una atmósfera donde no hay presencia de humedad, donde es totalmente seco, y eso ayuda para no que el propio avión no nos vaya a desarrollar corrosión acelerándose, ¿no? Imagínate que lo dejas en alguna playa preservado, el proceso de corrosión se vería muy acelerado. Para la parte de anclaje, dependiendo de la infraestructura aeroportuaria, podremos anclar tanto la pierna del tren de nariz como las piernas del tren principal a algunos puntos de fijación en la plataforma. Eh, por ejemplo, si hablamos de aeropuertos aquí en México, difícilmente te vas a encontrar aeropuertos que tengan un punto para la conexión a tierra, ¿no? Que ya es complicado. Entonces, si para una tierra física que conectes de la tierra física hacia el avión va a ser complicado, ahora que te encuentres estos puntos de anclaje, todavía será aún más complicado. Los encontrarás en secciones de plataformas donde hay aeropuertos que reciben aviación ejecutiva, ¿no? En las plataformas de aviación ejecutiva normalmente sí te los encuentras, pero por las dimensiones de nuestro equipo de vuelo, pues no nos van a asignar ese tipo de plataformas. Entonces, en las plataformas comerciales, difícilmente te vas a encontrar estos puntos de anclaje, ¿no? Eh, Precisamente hablando de este punto de generar la conexión eléctrica y la condición de igualación de cargas. En el tren de nariz o en el tren principal nos encontramos un punto de conexión para conectar ya sea un caimán o un adaptador que es como un chupón, precisamente a este punto de conexión y llevarlo directamente a tierra física. Por ejemplo, eh, en plataformas como la que está al frente del hangar de Mexicana MRO Services. Allí te vas a encontrar que cada posición tiene un punto de tierra física que se conecta al avión. Recomendación, siempre primero conecto la tierra física del avión y después la llevo hacia el punto de tierra. En el caso del MRO de Mexicana Services, verás que la conexión de tierra física ya está, entonces simplemente llegas y conectas el avión sin que toques el avión primero, ¿no? Eh, y ahí estamos haciendo estamos llevando o estamos ejecutando en realidad un grounding o un ethering. Cuando nosotros, por ejemplo, conectamos la tierra física que trae la pipa y conectamos directamente a la pierna del tren principal, en el caso de los soportes de México, de la pierna del tren principal derecho, lo que estamos haciendo ahí es una igualación de cargas.
No estamos haciendo un nethering, en realidad estamos haciendo un bondeado, un bonding, ¿sale? Dentro de nuestro procedimiento de alimentación eléctrica a la aeronave con una fuente externa, pues primero nos pide que conectemos a tierra física el avión, después que engarcemos este strap que se ve aquí de color rojo, que lo engarcemos a un herraje que está ahí en el receptáculo, la fuente externa, y después que verifiquemos cómo se encuentra el conector y los pines del conector, y una vez que todo está en orden, lo acoplemos y ahora sí procedamos al arranque de la fuente externa, lo que conocemos como GPU, y cerramos el contactor para posterior subir a la cabina y hacer el proceso de alimentación eléctrica de la aeronave. Eh, Puntos interesantes también a mencionar. Aquí veo dónde está la conexión de safety pin para el tren de nariz. Aquí en este punto de pivoteo, ahí voy a insertar el safety pin. En esa pierna del tren de nariz hay una caja que le vamos a denominar la sección del nose wheel steering, y ahí también requiere un pin. Este pin lo requiero cuando yo voy a mover esta palanca para llevar o activar el proceso de towing. Towing significa que voy a conectar una barra al frente del tren de nariz y el extremo opuesto lo voy a conectar a un tractor, y con el tractor voy a remolcar el avión ya sea hacia atrás o lo voy a desplazar hacia adelante para moverlo hacia alguna posición o hacia el hangar o del hangar hacia la posición comercial. ¿Sale? Por ahí se denomina que hay un towing operacional y un towing de mantenimiento. El operacional es cuando tienes combustible, pasajeros y carga, y ese towing operacional solamente te permite empujar el avión hacia atrás, hacer el remolque hacia atrás. Y si lo tengo que llevar hacia adelante, solamente me permite, pues, es decir, un stop y jalarlo el avión al frente sin paradas, sin constantes puntos de stop. Lo desplazo de un solo movimiento. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las orejas del tren de nariz, el buje, pues el tren está diseñado para soportar cargas hacia atrás, no hacia adelante. Entonces, cuando yo estoy jalando hacia adelante y remolcando el avión hacia adelante, no, estoy infringiéndole más daños del que normalmente le vamos a infringir en los procesos de aterrizaje. ¿Sale? En el receptáculo de la fuente externa me encontraré este panelito que me ayudará a ver las indicaciones de fuente externa, algunos anuncios, por ejemplo, de fuego en el APU, o alguna discrepancia en la condición de ventilación de avionics, o en la parte de haber dejado puestos en la posición de navegación el sistema de inerciales. Lo que tienes a la vista es cómo vamos a colocar el equipo de apoyo. ¿A qué me refiero con el equipo de apoyo? Lo que normalmente conocemos como el ground handling. Al frente conectamos el tractor. De este lado vamos a conectar la fuente externa eléctrica, la GPU, un carrito de catering, carro de comisariato en la puerta delantera, pero ojo, acá tienes otro. Pregunta, ¿por qué dos? La respuesta es bien sencilla. ¿Por qué? Porque yo debo de conectar uno para la parte delantera y otro para la parte trasera, y por la puerta delantera suministrar o dar servicio al galley delantero y por la puerta trasera al galley trasero. Pero si yo solamente conecto uno, sirvo el galley delantero y por el pasillo me llevo todos los carritos hacia atrás llenos y luego me traigo los vacíos, lo único que voy a generar es que poco a poco ese pasillo central, los pisos del pasillo central se vayan dañando. Podría sonarme exagerado, pero nos vemos a los 6 años de un servicio, ¿no? O sea, si el avión acaba de llegar a tu compañía y esta es la manera de operar, nos vemos en 6 años, ¿no? Y ahí en 6 años vemos si lo que te estoy comentando fue una exageración o efectivamente estamos induciendo daños a la sección central del piso, ¿no? Porque hay que recordar que los pisos son de material compuesto, ¿no? Entonces, bien, por eso la idea de tener catering para adelante, catering para la sección trasera, sin que tengamos que cruzar con el exceso de peso
Digo, porque en el transcurso del vuelo, la sobrecarga de la estación trasera sale con un carrito y da servicio hasta la mitad y se regresa. Lo mismo la estación delantera, con un carrito y se regresa. Distinto a que tú pases 5 por acá y después 5 por aquí, llenos, hasta acá atrás. Y luego 5 medio vacíos, otra vez para vaciar, ¿no? En la sección del cargo delantero puedo poner una banda o puedo utilizar la opción de el loader para subir las plataformas. Normalmente los equipos que operan las líneas aéreas que cuentan con este modelo de avión en México no tienen la opción para cargar por plataforma, simplemente utilizan la banda delantera y acá atrás en el cargo trasero una banda para el cargo trasero. También podrás utilizar un loader para la sección trasera. Vehículo de combustible, es decir, la pipa o la bomba en caso que tengas un aeropuerto que esté equipado con hidrantes, lo vas a posicionar siempre al frente o en la punta del ala, jamás debajo del ala, siempre al frente o en la parte de atrás. Si tengo un bulk, puedo utilizar también una banda para subir eh, carga al bulk. Debajo del estabilizador horizontal derecho, tengo el carrito de las aguas negras, porque en realidad el panel está exactamente ahí. Y del lado izquierdo, digo aquí para efectos de capacitación, el carrito me lo pusieron del otro lado de las escaleras, pero en realidad el carrito lo pongo del lado, debajo del estabilizador, ¿sale? Porque el panel está a la misma altura del panel de aguas negras, del otro lado está el panel de agua potable. Por la parte trasera, para las puertas de servicio, puedo utilizar esta escalera. Vehículo de combustible para el tanque de la izquierda o para suministrar del lado izquierdo hacia todo el sistema de combustible. Eso será opcional dependiendo de cómo fue configurada la petición al fabricante por parte del operador. Las fuentes de aire acondicionado externas o la unidad de generación de neumático externa la vamos a posicionar a un costado del motor número 1 y vamos a pasar por enfrente o por abajo las líneas neumáticas que se van a conectar en esta sección del fuselaje, en la parte delantera del belly. Y como podemos ver, si tuviésemos en nuestra flota un 318, importante mencionar que la distancia que existe entre la toma de motor y la banda es muy reducida. Técnicamente son menos de 40 centímetros, ¿no? Entonces, normalmente se pone un protector en el labio del motor por si en algún momento se llega a caer una maleta o algo así, que tengamos algo que nos contenga y no nos llegue a dañar. En esta sería la distribución de el equipo de apoyo en tierra. Para los manuales, muchachos, para los manuales vamos a encontrar que Airbus te ofrece esta plataforma que se llama Airbus Word, donde por operador te asigna un usuario, una contraseña, misma que cada 3 meses se va actualizando o te pide actualizar. Una vez que ingresas, te firmas en la plataforma. En tiempo real estás consultando los manuales y esto en tiempo real te estoy diciendo que si hay alguna modificación o actualización, lo único que tenemos que hacer es ir a la página o darle F5 o a ir al encabezado, a la parte de la URL y darle refresh para actualizar los manuales, ¿no? Caso contrario, cuando tenemos una plataforma donde se cargan los manuales de manera digital, porque sí existe esa versión, ¿no? Esta condición es la versión online y la versión offline es porque la cargas a una computadora de escritorio o una laptop o a un iPad y a través de esos dispositivos haces la consulta. Esos manuales se deben de actualizar cada 3 meses porque cada 3 meses Airbus te actualiza por lo menos el manual de mantenimiento. El manual de mantenimiento sufre 4 actualizaciones fuertes al año o grandes. Si en algún momento es tan importante la actualización, la van a meter, pero normalmente para estos manuales que son offline,
Se hacen cada 3 meses, es decir, comenzamos con la primera actualización el 1 de febrero, cuentas 3 meses, la siguiente es el 1 de mayo, 3 meses más, sería el 1 de agosto, y la última del año sería el 1 de noviembre. Es decir, que si hoy quisiéramos hacer una revisión o alguna tarea, tendremos que revisar que la revisión que esté vigente tiene que ser la del 1 de agosto del 2024. ¿Sale? Si estoy en la del 1 de mayo, es una versión que ya eh, no es viable que la utilicemos, ¿no? Técnicamente está desactualizada. Y en los manuales, pues bueno, de entrada, mantenimiento nos va a dar el acceso a los manuales que requerimos como técnicos de mantenimiento línea o técnicos de mantenimiento mayor, pero también nos va a dar el acceso a los manuales a nivel estructural, nos va a dar acceso a los manuales de la parte de esquemáticos, de reparaciones, de la parte eléctrica, eh, los diagramas eléctricos. eh, y también nos daría acceso a la parte de manuales operativos, tanto para piloto como sobrecargo. Y por ahí un manual que el técnico de mantenimiento le sirve mucho. ¿Por qué? Normalmente, pues lo idóneo es que de entrada, pues una vez que concluyes tu curso o concluyes tu curso inicial, o tomas tu curso inicial, pues todo el tiempo estés enfocado en el manual de mantenimiento, ¿no? En el AMM, en el Aircraft Maintenance Manual. Pero hay uno manual que es para pilotos, que es el Flight Crew Operating Manual, lo conocemos como FCOM, y en este manual viene una sección que se llama Sistemas. Y en esta sección de sistemas viene descrito de manera, a resumen, cómo opera cada uno de los sistemas, cuáles son las indicaciones, qué representa cada posición de cada switch, qué comando estoy haciendo, si lo estoy mandando, si lo oprimo, si lo pongo en off o si lo pongo en off, si lo subo, lo pongo en la posición medio, lo bajo, si lo estoy llevando a on, en auto o a portado. Entonces, vamos a decirlo, un manual que también nos sirve de solo como referencia, no para atender tareas de mantenimiento, ¿no? Pero te da una aproximación adicional al funcionamiento de la aeronave. Ahora sí, vamos a la filosofía de los colores, de los push buttons. Normalmente, la filosofía del avión es la famosa cabina oscura, el dark cabin. ¿Qué significa esto? Que vamos a buscar que todos los push buttons que se encuentren dentro de esa cabina, los controles, tengan cero luces. Y aquí te hago un comentario adicional, ¿no? El fondo, estás viendo por acá una luz de domo del lado izquierdo y una luz de domo del lado derecho. Normalmente el técnico de mantenimiento llega y lo primero que hace es ir a prender la luz como esquiciado de la condición de domo, ¿no? El domo light va y lo prende. Y si por alguna razón yo espero señales del exterior, yo te recomendaría que esa luz de domo la mantuvieras es apagada. ¿Por qué? Porque cada uno de los push buttons tiene iluminación. El overhead panel tiene iluminación, el glare shield tiene iluminación, el panel central tiene iluminación y el pedestal central tiene iluminación. Si llevas o enciendes esa iluminación y le apagas la luz de domo, te vas a percatar que como cuando vas en tu coche, ¿no? En tu coche vas de noche, no llevas prendida la luz en el interior. ¿Por qué? Porque te va a reducir la visibilidad hacia el exterior. Entonces, si yo estoy ejecutando una tarea y necesito recibir señales porque por alguna razón no es posible conectarse por los headsets y tengo a alguien allá enfrente que me está dando señales, precisamente si tengo la luz de domo apagada, voy a tener mejor visibilidad hacia el exterior que si la tengo encendida. Si la tengo encendida, voy a tener toda la cabina llena de luz, pero la visibilidad hacia el exterior va a estar reducida, ¿no? Por eso la filosofía de cabina oscura. Bien, como te decía, entonces se busca que todos los push buttons estén en la condición de, si están en puesto, que tengan cero luces. Por eso te dice presionado con no ninguna luz iluminada, indica que el sistema está activado y está en su correcta operación. La siguiente condición es botón oprimido con la luz default encendida, indica que el sistema está activado, pero con una condición de falla. Y la tercera configuración de ese push button sería con el push button relevado, es decir,
que el push button no se encuentra sumido, se encuentra al ras del panel, se encuentra flush. Eso nos indica que no está activo y la luz de off tiene que estar iluminada, ¿sale? Entonces nos encontraremos, es un botón relevado, la luz de off nos indicará que está el sistema en su condición de deactivado. Aquí yo te diría diagonal configuración de mantenimiento. ¿Deactivado para quién? Deactivado para la operación del piloto. Diagonal condición de mantenimiento, porque cuando nosotros estamos desempeñando o ejecutando alguna tarea de mantenimiento, nos pedirá que ese push button lo llevemos a la opción de cortado. Bien, esto es la filosofía del push button. Vamos a ver la filosofía de los colores de toda la cabina. Vamos a encontrarnos indicaciones en color rojo, como esto que nos dice Fire en el APU, Fire en el motor 1, Fire en el motor número 2, Smoke aquí. Entonces, siempre que yo me encuentre una leyenda en color rojo, nos indica que requiero ejecutar una acción inmediata. Aquí no puedo decir, déjale llamo a mi amigo, déjale llamo al supervisor, déjale llamo al instructor. No. En ese momento, si yo estoy en cabina y tengo una indicación en color rojo, necesito ejecutar una acción inmediata. ¿Para qué? Para resolver esa condición de emergencia. ¿Sale? La siguiente condición de color es los colores en ámbar. La indicación en ámbar nos dice que es una falla que solamente necesita que estemos atentos, que la estemos monitoreando, pero que no requiere una acción inmediata. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si me voy a los push buttons, aquí tengo una leyenda de fault, aquí tengo una leyenda de fault, aquí otra, aquí en las baterías tengo otra, aquí en esta tengo otra. Pues, cuando tengo una leyenda de estas, con el botón oprimido y se me ilumina la luz de off, no quiere decir que inmediatamente tengo que ir a oprimir el botón, no, simplemente es, ok, ya se prendió la luz, monitoreo. Me podrán decir que seguramente esto es el enfoque para el piloto. No, te lo comento a ti como técnico. ¿Por qué? Porque estas luces se te pueden llegar a presentar como consecuencia de la operación de algún sistema mientras tú estás ejecutando alguna tarea de mantenimiento y estás ejecutando o seleccionando algunos sistemas desde la cabina. ¿Vale? Si alguna condición de esta se te presenta y no es la que estás esperando, si te presenta tal luz de off, perdón, default, ¿qué tengo que hacer? No tengo que ir a cortar el sistema, simplemente lo mantengo en monitoreo y listo, ¿sale? Una vez que termine mi tarea, ahora sí, veo por qué se activó esa condición default. Las siguientes serán las leyendas blancas con la leyenda de off. Entonces, blanco significa que el push button está en una condición anormal, como te decía, o en una condición de mantenimiento. Normalmente, todas las indicaciones en blanco van a ser las de off, normalmente. Por ejemplo, estas de las baterías, esta del switch de commercial, estas del galley, estas del generador 1, del generador de la APU, esta del generador del motor número 2. Tengo otras indicaciones en color verde, técnicamente nada más van a ser dos. Esta de la fuente externa que dice available y la del APU. El master switch del APU también me va a presentar esta luz de available. Y una indicación en verde nos indica o nos significa que el sistema está operando de manera normal, pero que además ese sistema es de backup. Por ejemplo, yo pongo la fuente externa, tengo la leyenda de available, lo oprimo, la leyenda de available se va a desaparecer y la consecuencia es una luz en color normalmente azul, en color cian, indicando que el sistema está en backup. Ok. Decimos que es backup, ¿por qué? Porque el avión técnicamente no se puede ir con la fuente externa conectada y en el ejemplo del APU, porque técnicamente el avión en condiciones normales no va con el APU encendida. El APU será encendida si por alguna razón yo tengo alguna discrepancia a nivel eléctrico, ¿no? Y tengo que llevar el APU encendida a lo largo de todo el vuelo para poder alimentar eléctricamente a la otra red del avión. ¿Sale? Y las luces en color azul, por eso nos dicen blue, el azul está utilizado para indicar que estamos en condiciones normales,
pero que además es un sistema de uso temporal. Por ejemplo, la fuente externa, pues es temporal, ¿no? No todo el tiempo está puesta. Si estamos en tierra, normalmente sí, pero pues, en vuelo no. Te pongo otro ejemplo. La protección contra hielo de las alas, no todo el tiempo está puesta. La protección contra hielo en el labio del motor, no todo el tiempo está puesta. La fuente externa como tal, la APU. Entonces, serán algunas de las luces que se presentarán en color azul, ¿no? La apertura de las válvulas de la marcha de manera manual tampoco es todo el tiempo, por eso tendrán ahí ciertas indicaciones en color azul. Y pues técnicamente así vamos a interpretar la filosofía de colores para poder saber cuándo tengo que ejecutar una acción inmediata y cuándo tengo que simplemente estar monitoreando la condición. ¿Sale? Pues muchachos, eh, con esto concluimos la parte introductoria a la familia del equipo 320. Espero que hayas podido disfrutar del video y que haya complementado la información que a lo largo de esta presentación eh, te hicimos llegar. Nos vemos en el siguiente bloque.